Hola, hola Raúl, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación. No, no, al contrario, gracias por invitarme. Es un placer tenerte Dame aquí con nosotros. un... Muy bien, pues sean bienvenidos todos a este espacio que vamos a tener como invitado a Raúl Pineda. Para los que no lo conocen, Raúl, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Raúl Pineda, tengo 24 años de edad y soy originario de Cuernavaca, Morelos. Yo me dedico a las artes plásticas, principalmente a la gráfica en general, o sea, tanto dibujo como grabado. Y actualmente estoy trabajando en un proyecto de la beca de Fonca y pues, proyectos alternos que son muy similares a esta cuestión conceptual que estoy haciendo. Qué increíble que te hayas ganado el Fonca, o sea, muchísimas felicidades para empezar, así Ah, como muchas con la gracias. de la Bienal de Artes Gráficas, que también te ganaste el primer lugar. Muchísimas felicidades. Este, no sé si quieras Muchísimas contarnos gracias. un poquito sobre estos dos proyectos, desde la imagen, cómo estás trabajando. No sé si nos puedes contar un poco del Fonca o si ahí como que necesitamos no saber. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. No sé si vas a poner la presentación, Sí, la pequeña presentación que te... Y en mm, base a eso lo voy platicando. ¿Qué te parece? me parece perfecto. Entonces, Ok. listo. Ok, este es como un antecedente, las piezas que les vamos a mostrar aquí en la presentación, es sobre mi proyecto de Fonca, que es de gráfica totalmente, que se llama Los Olvidados, Retrato del Anonimato, que busca darle un lugar y un motivo y un concepto a personas que pertenecen a mi entorno, que han sido amigos, en general personas de mi círculo tanto personal como de social. Entonces, trato de que estas personas, de alguna forma tengan una, un lugar en el arte, porque para mí siempre ha sido como importante esta cuestión de dignificar a las personas que no pudieron o que ya no pueden tener la voz. Y me pareció que la gráfica, desde un punto de vista histórico, es la cuestión que tiene, que es la reproducción en serie para llevar la imagen a más lugares. Entonces esto es como que me hizo sentido porque yo antes no hacía gráfica, yo era Sí, me pintor, acuerdo. entonces yo era pintor, entonces al ver la historia de la gráfica, del grabado principalmente, siempre se utilizó para en revoluciones, en movimientos sociales. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Vamos a utilizar la gráfica como medio de comunicación, como medio de difusión de una idea, de este concepto que tengo. Si quieres, vamos a empezar a cambiarlas. Esta es la pieza que ganó la Bienal, la sexta Bienal Nacional de Artes Gráficas Insaburo Takeda. Se llama Nunca te pude alcanzar. Habla sobre la vida en sí de mis amigos. Nunca te pude alcanzar es una serie de amigos que nos juntábamos en la calle y que en algún punto al más grande de los que nos juntábamos lo mataron y la violencia recrudeció en mi estado a causa de la muerte de un narcotraficante. Entonces empezaron a matar a más amigos y se hizo un dicho que decía que a ver quién alcanzaba al que se había ido. Esta cuestión empezó a hacerse un lema para nosotros porque éramos muchos amigos, muchos conocidos y algunos iban falleciendo, ¿no? Por estos motivos de violencia social que ni siquiera tenían que ver con ellos incluso. Esta cuestión me hizo reflexionar, entonces a partir de esto hice esta pieza que se llama Nunca te pude alcanzar porque yo nunca los pude alcanzar a los que se fueron, al menos hasta ese momento donde todos nos juntábamos
y porque yo empecé como a dibujar, a pintar, y entonces tomé otro camino a ellos, ¿no? Entonces este es el primer grabado que hago, de hecho, y para mí tiene mucho significado. Entonces, lo coloqué en una bienal. Yo nunca había participado más que había ganado un concurso nacional cuando tenía 16 años, pero nunca había concursado ya en un nivel profesional, porque esta bienal tiene relevancia nacional. De hecho, ahorita la bienal se encuentra en Yucatán, en Mérida, Yucatán, Ay, sí. y la pusieron en un museo muy bonito, y esta pieza es como el centro de todo. Entonces, yo nunca había metido algo así de profesional. Entonces, esta fue la primera pieza que hice. Entonces, pues todo se fue dando, y así que gané esta bienal. Si quieres podemos Nada más para que cambiar. tengan una idea, ¿nos Ok. puedes decir la medida y la técnica de Sí, la obra para que eh, los demás sepan más o menos de qué se trata la técnica? esta pieza es un grabado en mesotinta. La técnica de mesotinta o manera negra es una técnica del siglo XVII que de hecho ya se está perdiendo ya, es muy poco común ver grabados de esta técnica porque es un proceso muy largo, muy grande, ¿no? El preparar el soporte. Esta técnica se hace sobre láminas de metal, principalmente de cobre, porque el cobre es un metal dulce, con un instrumento que se llama versor. Creo que aquí lo tengo, si quieren se los puedo mostrar. ¿Quieren? Sí, por favor. Esta se llama cuna, es una como cuchilla donde tiene puntitos. No sé si la cámara logran verlos, que tiene como hilos de metal. Es esta, Todo esto son hilos de metal afilados, aquí microscópicos. Aquí si no lo van a alcanzar a ver, es como un cuchillo. Esto, sobre una lámina de cobre, se hace un proceso de engranado. Le metes presión a esto y va a generar unos puntitos que si lo vemos en tinta es una línea negra, como si con pluma pintaras una línea muy delgadita, muy delgadita. Entonces le das hasta que llega como a saturarse, y en negros obviamente le das en varias direcciones, vertical, horizontal y las diagonales. Ok. Entonces genera un, este, un negro muy profundo. Entonces, ya que tienes la placa engraneada, este es un proceso que lleva aproximadamente un mes, depende de la medida de la placa. Esta pieza que está en la presentación mide 75 por 61 centímetros. Wow. Entonces, una placa de esta medida dura aproximadamente un mes y medio, para tener un negro absoluto. Posteriormente viene la parte que a mí en lo personal me gusta más, que es con esto, que se llama versor y bruñidor, bruñidor y raedor, perdón. Es un material de acero inoxidable muy duro. Con esto es como si ya teniendo la placa es una cartulina negra y este es un lápiz de color blanco. Entonces lo que vas haciendo es rayando la luz, vas rayando la luz, para así ir creando la forma. El chiste de esta técnica es que no ves lo que estás haciendo. No lo puedes ver porque se refleja, el cobre se refleja. Entonces lo estás haciendo a memoria. Es Wow. lo interesante, que tú no vas a ver lo que estás rayando hasta que imprimes la pieza. Entonces tienes que tener digamos que entendimiento de la luz y del volumen muy bien para poder tener una pieza. Claro, hay gente que saca muchas pruebas y va puliéndola hasta que llega al punto que quiere, ¿no? Normalmente yo casi no lo hago porque como
es un metal muy dulce, al momento de imprimir Se va la pieza aplanando, ¿no? se va aplanando exactamente, entonces se va haciendo más pequeño, o sea, si microscópicamente lo vemos como picos, o sea, imprimiste una vez, luego se va otra vez, se va disminuyendo, entonces va perdiendo esta profundidad. Bueno, yo les estoy hablando de que si ya lo imprimiste unas 60, 70 veces, ¿no? Entonces yo trato de que a la primera, de hecho, esta pieza, hay una anécdota curiosa porque eh, la primera prueba que mandamos fue la que ganó. O sea, teníamos el tiempo encima, de hecho faltaban 2, 3 días para que cerrara la Bienal y mandamos la primera, la que salió, y así la dejé. Así como la ven, es así como salió. Ya no le volví a meter nada. Y de alguna forma esto me ha servido para poder tener la placa bien y posteriormente hacer una serie de piezas, bueno, imprimir una edición de piezas y que todas salgan muy bien. Entonces es como la cuestión y el chiste, ¿no? Y casi no lo hacen esta técnica porque es muy difícil ver el dibujo que estás haciendo. Entonces, imagínense, hagan un ejercicio de que se vendan los ojos y empiezan a hacer un dibujo sin ver, sin ver. Solo tienen de referencia que saben que ahí están haciendo algo. Entonces, así es más o menos la cuestión. Sí lo alcanzas a ver, pero el reflejo es muy mínimo. Me gustaría mostrarles una placa, pero creo que aquí les pusimos en la presentación una, Ah, ok, pero sí. ahorita, sí, no, ahorita lo ponemos. Muy Y, bien. este, y esta cuestión es muy difícil, pero el resultado es muy satisfactorio porque cuando tú imprimes una pieza y la ves, es como si hubieras hecho un dibujo en carboncillo. Es una técnica de grabado que no te la da nadie más, ninguna otra técnica, porque es un negro aterciopelado, un negro profundo y es muy elegante. O sea, al menos yo trabajo con el claroscuro y es muy elegante los negros que te da, los matices, los contrastes. Muchas veces yo me he percatado personas que hacen gráfica y que tienen un contraste que marca una línea, entonces se ve esa línea de un tono a otro. Ujú. Y esta tiene una transición tonal que parece como si tú lo hubieras dibujado cosita por cosita. Entonces, es una técnica que te da unos resultados que no te dan otras, ¿verdad? Cada técnica tiene sus virtudes y sus defectos, pero a mí en lo personal esta técnica que se está perdiendo porque ya no hay quien haga esto debido a que los procesos son difíciles, tienes que invertir mucho tiempo para que una pieza te salga. Y esto se hacía normalmente en los talleres en el siglo XVII porque había mucha gente trabajando. Es decir, tenían un equipo de 8 a 20 personas donde unos graneaban la placa, otros afilaban. Porque una cuestión que no les he comentado, que se me estaba pasando, es que todo esto lo tienes que afilar casi diario Wow. y afilarlo para que no se pierda, para que no hagas en vano, porque se imaginan, esto es como un cuchillo que pierde su filo, y si tú estás trabajando, dándole, va a perder su filo. Y si tú no te das cuenta de que perdió el filo, vas a trabajar en vano porque no se va a marcar nada. Entonces ahí es la cuestión, ¿no? Siempre hay que tener algo que se llama cuenta hilos, que es como una lupa pequeña, donde vas a ver microscópicamente si todavía tiene el filo de la navaja, de cada hilo. Al igual forma, el bruñidor y rallador hay que afilarlos todo el tiempo. O sea, antes yo los afilaba cada semana, cada 4 días, y actualmente ya lo afilo diario. O Wow. sea, de tanto que lo uso, de hecho ya se disminuyó. Cuando lo compré me dijeron que me iba a durar toda la vida, pero ya queda muy poquitito. Sí, o sea, yo creo que en la vida había afilado un raidor. O sea, ahora que lo pienso, jamás he afilado uno. Digo, tampoco he trabajado una placa así de grande como las tuyas, pero ni siquiera se me había cruzado por la cabeza que se tenían que afilar los raidores. No, sí, sí, todo tiene que afilarse para que puedas retirar perfectamente y que no haya desniveles microscópicos y que todo sea uniforme. Esa es digamos, la palabra.
la uniformidad crea los matices. Ok. Wow, qué impresión. No sé si quieras que pasemos a la siguiente. Sí, 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 por favor. Estos son algunos detalles. Si quieren, bueno, Sara, tú igual les podrías pasar la presentación para que lo puedan ver un poquito más porque no se alcanza a apreciar muy bien No sé si por puedo la hacer. pantalla que es pequeñita. Entonces yo se las mando por correo. Ya Raúl nos dio Ah, ok. permiso, entonces sí, se las Sí, sí, paso con sí. mucho gusto. Adelante. Sí, sí. Estos son algunos detalles. Si quieres, pasamos a la siguiente. Esta se llama Corté estas flores para ti. Este fue el segundo grabado que hice. También, o sea, todas estas grabadas tienen una historia lamentablemente trágica. No es algo bonito, no es algo bello. Eh, bueno, al menos, bueno, nos centramos en esta que es una señora que está entre flores marchitas. Esta señora es bueno, esta modelo es una persona que conozco aquí cerca y me ayudó a interpretar la historia de una persona que su hijo falleció y se lo entregaron a su mamá en una caja, en su cabeza. Wow. Y, y ella se recuerda gritando, o sea, y sueña que grita. Y entonces por eso hice esta como persona gritando al lado de las flores, porque a la señora hasta le escribió un poema a su hijo donde hablaba de que su cabeza era como un botón de flor y que no importaba que se marchitara, siempre iba a florecer. Entonces, eh, esta pieza la pensé, sí es un poco drástica en cuanto a lo negativo, pero hay que entender también el contexto, porque muchas veces la gente piensa que es violencia por violencia, cuando no es la cuestión. Siempre que vemos una obra en un museo, en una exposición, y es algo violento, no es que la violencia sea como amarillista. Siempre hay algo detrás de eso que nosotros tenemos que interpretar, porque no es lo mismo que de un periódico veas una imagen o de en redes sociales de algo violento a que veas una obra que se está haciendo con un contexto, con expresividad, con estas cuestiones que envuelven a la pieza y que le dan otro giro, a pesar de que la imagen sea así de drástica. Entonces, pues esta pieza ganó una mención de honor en la Bienal Internacional de Grabado en España y y a mí en lo personal es una de mis piezas favoritas. Si quieres podemos pasar porque creo que son detalles. Ah, sí. Son como, nada más que creo que no se alcanzan a apreciar muy bien, pero les vamos a pasar la presentación para que vean un poquito los detalles, porque creo que los detalles también son muy interesantes de ver, porque también expresan el concepto que uno quiere tratar de visualizar, de dar a entender. Quisiera justo que nos hablaras un poquito más sobre esto de los detalles, o sea, cómo planeas una pieza como justo para tener toda esta riqueza de detalles que narren la historia o el mensaje que quieres transmitir. Bueno, yo me acuerdo que desde que empecé como a esta cuestión de dibujar y eso, se me facilitaba mucho detallar las cosas. A lo largo del que yo era estudiante, antes de entrar a la carrera y en la carrera, fui puliendo un poco esto, pero después empecé a ver como esta tendencia hiperrealista que está muy de moda, ver pinturas y dibujos así súper detallados, ¿no? Entonces ya a mí ya no me había gustado esta cuestión. Entonces le di la vuelta de algo estético a un apoyo narrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los detalles, el detallar una pieza así, es un recurso narrativo, no es para decir, ah, es fotográfico, parece fotografía. No, 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 tienen la facultad
o al menos de tratar de expresar por medio de la realidad que pueda llegar a ser esto. Y entonces, en lo personal, siempre ocupo los detalles como una cuestión narrativa. La forma en que hago una pieza tiene mucho que ver con la idea que me genera. Busco una historia o algo que me ha pasado, algo que, como les estaba comentando, algo que ha vivido personas de mi entorno. Trato de alguna forma darle, escribir un guión sobre qué va a ser la historia, de qué voy a hablar. Es como si escribiera un cuento y decir, voy a hablar de esto en esta obra y quiero que tenga estos puntos a tratar, quiero que sea tal figura, en tal forma, entonces hago muchos bocetos, como así como bolitas y palitos, así. Esos son los bocetos primarios que hago. Círculos, geometría en general, que me ayudan posterior al registro de la composición visual de la obra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las obras, así como las vemos detalladas y todo, detrás tienen una composición geométrica y hasta matemática. No, o sea, en esta pieza, cada flor que ven, cada tallo, cada cosita que ven ahí, se pensó matemáticamente para que visualmente fuera atractiva y te llevara hacia donde yo quiero que veas la pieza. Ahorita les vamos a dar un ejemplo de la composición y del cómo y del por qué. Entonces, detrás de cada de estos dibujos detallados, de todas estas formas, conceptos, hay geometría atrás que te indican, o al menos que yo trato de que indiquen cómo leer un cuadro, de qué formas quiero que el espectador lea. Entonces, la primera vista, tú vas a recorrer el cuadro sin que tú lo sepas, como el autor trata de acomodar las cosas. Ese es un punto importante si ustedes como creadores, que están estudiando arte, tienen que ver estos aspectos en una obra. Yo no puedo denominar mis obras como obra de arte, pero sí como una pieza que trata de seguir estas especificaciones del arte, aunque el arte siempre yo lo entiendo como que no hay regla escrita, pero sí hay que tener una base para poder romper esas reglas. Si no, Totalmente. si tú no tienes la base o no la quieres estudiar y quieres romper las reglas del arte, no lo vas a poder hacer de la forma correcta. No sé si ustedes conozcan a Basquiat. Es un pintor expresivo estadounidense que tiene una forma que muchas gentes lo catalogan como pintura de niños, pintura naif, pero no, hay estructuras. Puedo dar muchos ejemplos como Rothko, eh, que tienen una estructura detrás de la figuración, de la forma, del color, de la abstracción, en general de sus obras, ¿no? Si quieres, vamos pasando para... Bueno, esta pieza se titula 14. Más o menos aquí puse un ejemplo de cómo se va rayando. Aquí tuve que poner un filtro de luz porque para que más o menos vieran cómo es. El del lado derecho está la placa y ahí estoy con el raedor quitando el cobre y ahí puse un filtro a la luz y posteriormente también puse un filtro a la foto para que se viera un poco más que nada para que se den una idea de cómo se va estructurando. O sea, haces el dibujo, bueno, yo hago el dibujo en un papel para no rayar el cobre, porque si tú rayas el cobre puede que se llegue a marcar. Entonces hago el dibujo en un papel, posteriormente lo paso al cobre. Siempre cuando hacemos una impresión, un grabado, hay que pensarlo al revés, porque cuando tú lo imprimes, siempre sale volteado, entonces te anticipas, lo volteas y ya sale la imagen como tú deseas. Eh, entonces aquí si lo ven está volteado. O sea, si ustedes lo ponen al grabar la placa y a la impresión,
se ven mutuamente, así se confrontan porque sale volteado. Esta pieza se titula 14, tiene que ver con, este es un niño que tiene disparos en el abdomen, en el cuello, y tiene que ver con una historia de una persona que era pequeña, que terminó muerto en un fuego cruzado. Bueno, no fuego cruzado, pero sí una persona que la balearon. La estructura, esta es la composición que yo me apoyo y que les comentaba que hay detrás de una imagen. Entonces, a ver, quiero que la vean tantito, que le dediquen unos segundos y ahorita quiero primero que la vean. A ver, véanla un poquito, por favor. Tanto la estructura como el grabado. Aquí quiero que vean cómo estructuro las cosas para que llegue al espectador, al que está viendo la pieza. La obra empieza desde la mano derecha superior. Ahí empieza la obra, en la derecha superior. Ahí, y se pasa al rostro del niño. Por la mirada, que aunque está cerrada, indica una línea imaginaria. Y de ahí baja, de ahí se va a las alas, y de ahí baja a, en una línea que está marcada hasta que llega a la sección áurea y llega a la mano con el jarrón. Ahí desemboca la pieza. Todas estas líneas tienen, la composición principalmente tiene sección áurea, que es la que se ve, que es visible, y está, digamos, atrás de ello puse la regla de los tercios, que es más para cine, pero a mí me gusta mucho el cine, entonces me gusta ocupar a veces los recursos compositivos del cine porque creo que la imagen no se limita a un solo tipo de regla. Entonces, a partir de esta regla de tercios, es como estructuro. Y si se dan cuenta, si yo no hubiese puesto la mano del lado superior izquierdo, el cuadro se descompensaría, entonces se caería. Entonces hay que tratar de nivelar el cuadro siempre, siempre, siempre. Si, como un espejo, si tú pones algo aquí, tienes que poner algo del otro lado para compensar. Si no, la imagen se te cae de un lado, visualmente se cae, te lleva o tiene más fuerza de un lado que de otro. Entonces esta imagen la pensé para que se viera de esa forma, para que se llegara a esa forma, o me hubiese encantado me encantaría que la vieran en vivo porque de verdad en vivo es otra cosa. O sea, Definitivamente, no es lo mismo verlo así en una pantalla y sí, además sí, así sí. chiquito a tener la obra enfrente de A uno y tener sentir la la obra textura. grande y ver cómo, porque también tenemos ahí como una cuestión de estudio, de investigación con las tintas y el grabado para tratar de encontrar esos negros que no sean planos y que sean profundos. Entonces hemos estado haciendo una investigación sobre tintas y sobre presión de tórculos. Tórculo es donde se imprime el grabado, es una máquina que imprime presión sobre la placa y el papel. Entonces, son cuestiones técnicas que hacemos de investigación para que llegara a estos resultados. O sea, no crean que eh, compro una placa, la rayo y ya sale eso porque soy muy bueno dibujando. No, 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 no. Hay una investigación que ya llevo al menos 2 años, 3 años haciéndola y estos son como los primeros resultados que voy generando. Obviamente vamos investigando más, vamos encontrando más cosas, como los científicos, como los doctores que hacen investigación, así también este, hay artistas, hay autores, ¿no? Porque artistas se me hace muy egocéntrico, autores que buscan nuevas formas e investigaciones sobre técnicas, sobre procesos, sobre conceptos y más o menos este es mi proceso que les explico como a grandes rasgos porque también tiene que ver la física, la química y entre otras cosas. O sea, más que nada se los explico como muy generalmente, pero hay libros que profundizan más, igual en algún momento si a alguien de ustedes les interesa,
a ser grabado. Fíjense que yo empecé a hacerlo meramente porque eh, de alguna forma, por la cuestión que les expliqué y por mero accidente. Ahí en la escuela, Sara era la increíble haciendo los grabados. Yo me acuerdo sus grabados y yo decía, Gracias, gracias. órale, de verdad, sus grabados eran increíbles. Y yo era pintor, yo no era grabador, pero los caminos son muy azarosos y te llevan de ciertos lados. Entonces empecé como a esta investigación y un poco más formal ya después de que salí de la carrera, porque pues, sinceramente a mí nunca me gustó la escuela y no ponía mucha atención. Entonces, la cuestión que yo empecé o que vi es a tomarme en serio después de la carrera y ver que ya no tenía otra opción más que centrar y hacer de una forma estructurada, a base de una investigación sólida, este tipo de cosas que te llevan a estos resultados. Si ustedes, esto no es como que te digas, ay, uno nace con el talento, o sea, sí desarrollas la habilidad o sí puedes nacer con talento, pero si no te pones a investigar, si no y experimentas y te caes, no lo logras. Entonces, esto es meramente de investigación. O sea, todo lo que estoy haciendo ahora, de estudio, también de composición, porque Sara no me va a dejar mentir que componer un cuadro es, es difícil. Componer un cuadro, tienes tú que saber principalmente para componer un cuadro tú tienes que estructurar una idea, sea como sea. Si tú pones una hoja en blanco para bocetear y dices, yo quiero un muñequito aquí, otro acá y acá otra cosa y así, así, ok, los puedes poner, pero después viene de quebrarte la cabeza y decir, ¿sabes qué? ¿De qué forma vamos a componer? ¿Qué tipo de composición? Porque también hay muchas. Y cómo lo vamos a componer, cómo vamos matemáticamente a ver y a estructurar esta pieza, ¿no? O sea, tú puedes decir, poner ciertas cosas, o incluso para un cuadro abstracto, ¿eh? No se salva lo figurativo, o sea, para el cuadro abstracto, para instalaciones, edificios, la sección, Fibonacci o número áureo, este número se encuentra en la naturaleza, en la geometría, en la arquitectura, entonces se utiliza y dicen es el número perfecto porque se encuentra en todos lados. Y el arte pues lo toma y a partir de esto comienza a componer de una forma que visiblemente a ti te cause algo. O sea, ¿no? O sea, esa es la cuestión, principalmente lo visual. Es como ¿Qué te tener va a mucho en decir cuenta, esto? ¿no? ¿Cuál es el mensaje, no? O sea, y a partir de ahí Sí, construir todo lo demás. sí, no es el número pi, no, ese es otro, el número áureo es otro. Eh, a partir de esta construcción ya tú puedes hablar sobre qué quieres hacer en estas cuestiones, ¿no? A ver si quieres pasamos, no me acuerdo si, creo que son detalles sobre las piezas. Esta pieza se llama El Migrante, también tiene esta pieza también está premiada. Bueno, todas las piezas que vamos a ver están premiadas. Y esta pieza es una persona que ya está muerta, se ahogó, pero tiene un papel escrito que creo que dice, tengo más ganas de regresar que de quedarme. Ujú. Evoca a las personas que emigran a Estados Unidos y que muchas veces creemos o tenemos un concepto de estas personas que es como se van a darse la gran vida, ¿no? O sea, o al sueño americano, pero o sea, normalmente alguien que vive allá quiere regresar a su país, a su ciudad, con su familia, porque muchas veces no te sientes identificado donde tú estás trabajando. Entonces, esta persona que también, esta persona es un modelo que trabaja conmigo, pero que me ayudó a retomar una historia sobre un señor que migró y murió ahogado, pero en su mochila encontraron una nota es esa nota que tengo más deseos de regresar que de quedarme, porque hay situaciones en la vida
que te hacen extrañar a los tuyos, que te hacen querer estar donde tú quieres, no donde la posibilidad o donde la necesidad eh, te pide que estés. Entonces, esta pieza la hice, es un carboncillo esta. Es un dibujo en carboncillo, pero si se dan cuenta, no hay mucha diferencia entre un grabado en mesotinta y un carboncillo. Hagan la prueba, hagan un dibujo en carboncillo y eso es lo que van a tener en mesotinta. Pero la ventaja de aquí es que ustedes van a poder reproducir en una edición, en una serie, esta misma pieza. O sea, entonces va a tener mayor difusión. Y si lo ven por el lado comercial, que también es válido porque el arte en eso, va en función de vender, ¿no? Pues tienen más posibilidad de sacarle a un grabado que a un dibujo en carbón. Sí va a ser una pieza única el dibujo en carbón, pero si hablamos económicamente, el grabado se reproduce en serie y lo van a poder Al ser en serie es más vender. accesible, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. A ver, supongamos que ustedes venden un dibujo en 50,000 pesos y el grabado lo venden en 10,000, pero pueden sacar una serie de 40 grabados y en lugar de tener 50,000 tienen 400,000. Entonces es la ventaja de hacer gráfica. Por ese lado, por el lado económico, sí es más factible. Por el lado de hablar un poco narcisista, decir, tengo una pieza única. Pues sí, el dibujo o un dibujo, una pintura, una pieza única, siempre te va va a tener algo especial porque no está en otros lados más que donde tú la tienes, ¿no? claro. Entonces, igual si quieres pasamos, creo que también son detallitos. Sí, estos son detalles. No crean que así está la pieza, está cortado por secciones. Entonces, esos son algunos detalles. Estos son algunos dibujos que estuvieron presentes en el concurso nacional de artes visuales en miniatura en Aguascalientes, que ganaron tercer lugar. Y el otro es el que está hasta la izquierda, es uno de mis primeros dibujos, donde empezaba a abordar estos temas. Estas personas de las bolsas que generan que no tienes identidad, porque tú no logras reconocer los rasgos de esta persona, lo generé a partir de la idea de esta cuestión de la guerra en contra del narcotráfico de 2006 a 2012, que un muerto por violencia se volvía en un número y le quitaban la identidad, o sea, era algo brutal, o sea, o sea, bueno, yo era un niño y me daba cuenta, o sea, de que hablabas de cifras de muertos, no de sentimientos, ¿no? Y ahí es cuando perdemos sensibilidad en este tipo de cuestiones, porque en lugar de que tú digas, ¿sabes qué? Mataron a tal persona con tales descripciones y tenía una familia y tenía esto, y hablamos de las cuestiones meramente personales, eso es dignificar a la persona y darle su lugar, que es su identidad. Pero si hablamos de una cifra de cuántos han muerto al día, a la semana, al mes, en qué estado, en qué localidad, pues les quitas totalmente la identidad a estas personas. Entonces empiezas a generarte el cuestionamiento de quiénes son, por qué les pasó eso, es cierto que les pasó eso por esto, o es algo maquillado. Entonces, siempre yo tuve esa necesidad de preguntarme por qué y quién. O sea, siempre, ¿por qué pasó esto? ¿Quién? O sea, y, y a modo de crítica, empecé a hacer estas personas con bolsas. Porque dice, ¿quién es? ¿Quién es? No es nadie, es una persona que acaba de morir, que está muriendo. No es nadie, pues así no lo plantea nuestro país, nuestra nación. Es un lado pesimista, sí, claro que sí, ¿verdad? Totalmente, pero el arte, recuerden esto, que siempre se ha ocupado de modo de denuncia, de, de una forma de protesta. El arte no es decorativo, ¿eh? No, 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 o sea, no, creo que a veces sí tenemos este concepto. Sí, claro, es muy bello el arte, pero el arte principalmente debe de incomodar. El arte debe de hacerte cuestionar las cosas. El verdadero arte debe de hacerte cuestionar las cosas, debe de hacerte preguntas, no respuestas bonitas.
Entonces, yo siempre he dicho que el arte es un reflejo de la sociedad que a mí, que a nosotros nos ha tocado vivir. Y yo planteo estas formas, estos panoramas y retratos pesimistas que no ofrecen una solución, pero que sí te hacen ver el problema que está vigente todavía desde que yo era un niño y que seguimos en esa cuestión. Entonces, pues, para mí es un concepto en el cual me he anclado, pero pues no es para siempre. Igual el día de mañana empiezo a pintar otras cosas y cosas bonitas y mi discurso cambia y es totalmente válido, así es el arte, no crean que... Creo que siempre el arte tiene que ver con el estado de humor de los artistas, de tu sociedad. Yo me acuerdo de muchas veces que nos mostraban pinturas en la carrera que tenían que ver con el estado de ánimo de los pintores, ¿no, Sara? Claro, Eh, claro. y esta cuestión de denuncias como la hacía Jerry Cao con la libertad guiada por el pueblo, creo que se llama esta pintura que está en el Louvre. Y a mí me gustó mucho, me impactó mucho esa pintura porque tenía un concepto de que el pueblo es la libertad, el pueblo guía la libertad, no el ejército, no un político, no el gobierno, sino que el pueblo es el que salva al pueblo, ¿no? Entonces, para mí cuando vi esta, tuve la oportunidad de verla en París, en el Museo del Louvre, y para mí fue muy impactante estos tonos, estas pinceladas que embarraba así, pero con fuerza, o sea, sí le da un sentido estético, técnico, entonces ahí te das cuenta cuando ya el, la obra superó al artista y se convierte un hito de la historia, ¿no? Como, como yo, que soy un mexicano, que no tengo que ver con esa cultura, me sentí identificado con la pieza. ¿Por qué? Porque toca temas como que son, digamos que símbolos y arquetipos que en todas las culturas existen, que esta es la fuerza, que es la capacidad de levantar la voz sobre el miedo, ¿no? Ahí estás viendo cómo las virtudes que tenemos de vencernos a nosotros mismos. Entonces me gustó mucho esto y trato de que mi obra llevarla al terreno de mi país con este tipo de cuestiones. Igual si quieres podemos pasar. Ese es un autorretrato que hago en 2018, donde yo quito mi identidad. Eso es un carboncillo sobre papel Buckingford, que por cierto les recomiendo, no es una publicidad, les recomiendo este papel porque es, si ustedes quieren dibujar, quieren hacer este papel, toma muy bien el carboncillo, porque el carboncillo es un material muy inestable, que si incluso tú soplas, se te puede ir el trabajo. Entonces, este papel lo que tiene es que toma el carbón, lo adhiere a él y lo deja ahí. Entonces, estas cuestiones de que se quedan ahí y después tú lo puedes fijar, claro, ¿no? Lo puedes fijar, puedes hacer mil y un cosas con las técnicas y materiales que hay, pero creo que este papel es el que da mejores resultados. Para los que Para, quisieran comprarlo, ¿en dónde lo pueden conseguir? Digo, ya que estás haciendo el comercial. no, o sea, creo que lo pueden conseguir en cualquier casa de arte. This is movie. Lo pueden conseguir en cualquier casa de arte, papel o info. Gracias. Entonces, este autorretrato lo hice en 2018 y mide creo que 1,12 m por 75, 85, no recuerdo muy bien. Sí, es un poquito grande. Y y aquí yo me quité mi identidad y puse como si fuera una persona que estuviera muerta en alusión a estas cuestiones que les acabo de comentar, porque me sentí identificado de alguna forma y en algún punto de mi vida con estas personas de decir, el día de mañana yo puedo salir a la calle y me puede pasar lo mismo y voy a hacer una cifra más. Entonces, ¿por qué no retratarme de esa forma? Como modo de protesta, como modo de un autorretrato no tan normal como muchas veces solemos hacernos autorretratos, porque yo también, incluso las selfies, ¿no? Que nos tomamos con nuestros celulares, suelen ser los autorretratos modernos
Y yo dije, ¿sabes qué? Siempre mostramos un lado o una cara, una máscara de felicidad, mostramos un rostro de no me pasa nada, estoy bien. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de hacer un autorretrato en donde yo sienta, donde yo haga lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, si yo me siento asfixiado por lo que está pasando a nivel nacional, pues lo voy a hacer. No hay un, no hay quien me diga que no. Entonces, pues me cansé de los retratos bonitos, de tomarse selfies sonriendo. Entonces, esta fue la cuestión. Igual, creo que son detalles, ¿no? Los que siguen. No, 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 esta pieza es otra. Bueno, sigue con la línea de trabajo que es estas personas sin identidad gritando. Esta me basó un poquito en el grito Mm. de Edvard Munch, donde está una persona gritando. Esto lo hice a mi forma, a mis conceptos. Es una mesotinta. Si yo les dijera que es carbón, se podría pasar como carboncillo, pero no, es un grabado en mesotinta y mide 20 por 20 centímetros. Wow, está Ese es súper muy pequeñita. pequeñito. Sí, sí, sí. Y si se dan cuenta, esa medida da la posibilidad para tener detalles. Entonces, el grabado en mesotinta te da la posibilidad, si a ustedes les gustan los detalles, pues de poder detallar una pieza a un nivel muy minucioso. Y pues de ahí en fuera utilicé más que nada, esta la hice el año pasado, en noviembre aproximadamente, y te va como evoluciona, bueno, más o menos voy evolucionando en cuanto a si es el mismo tema, pero cambiar como los contrastes, que la luz donde pega ayude a la narrativa. También eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. La luz te va a ayudar para igual un dramatismo, como lo hacían los barrocos, o la luz te va a ayudar para algo increíble, como lo hacían los impresionistas. Si ustedes estudian el impresionismo con Monet, o sea, usted o el mismo Van Gogh, ¿no? Bueno, o sea, Van Gogh ya no se considera tanto, pero o sea, yo siento que entra dentro de esto y nos damos cuenta que la luz te puede generar cambios de humor o estados de ánimo en un cuadro. Y yo traté como de implementar esto en apoyo visual a la narrativa. Entonces, si se dan cuenta, hay más luz del lado izquierdo que del lado derecho. El lado derecho solo en el pómulo está insinuado para mostrar el ojo y la ceja un poquito arriba, pero o sea, si nosotros ponemos la pieza en modo primario, la luz principalmente es del lado izquierdo. Y, y lo vamos, como, o sea, si esto lo pusiéramos como en capas, así como del ponerle una capa por capa, nos daríamos cuenta que la luz que incide sobre esta persona gritando, eh, tiene mucho apoyo, le da mucho apoyo visual al dramatismo. Entonces, creo que estas cuestiones siempre se deben de ver en un cuadro, en un dibujo, en una pieza, que la luz, la sombra, el volumen te van a ayudar para tu discurso, para tu concepto o para lo que tú quieras decir. Entonces, pues, este, tómenlo en cuenta, tanto para creadores como para historiadores, ¿no? Este concepto de estudio de luz tiene muchas propiedades en un cuadro, en un artista, en una época, en un movimiento del arte. Sí, es Podemos algo que pasar. puede Sí. caracterizar muchísimo, ¿no? A un artista o a un movimiento. Sí, 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 o sea, si nosotros estudiamos, pongamos pintores como más conocidos como Caravaggio, que utiliza la luz y la sombra para darle un dramatismo y apoyado a su momento, o sea, y a estas cuestiones y conceptos de la época, funcionaba mucho y estaba muy bien apoyado. O sea, si se dan cuenta, los cuadros de Caravaggio tenían una luz muy dramática, como si él montara
una escenografía como en un teatro, ¿no? Era un apoyo visual. Y es increíble la forma en que lo hace. Si ustedes ven un cuadro de Monet, o sea, la luz apoya el color para poder narrar un paisaje. Igual ni se diga Van Gogh, o sea, hay bastantes artistas que, bueno, yo lo digo muy general, pero si nos podemos clasificar artistas hasta por el luz, por pigmento, Claro. o sea, igual podemos pasar a las siguientes. Esto es un boceto que estoy haciendo para mi proyecto de Fonca. Bueno, hice este boceto donde es la composición. El del lado izquierdo tienen el resultado en líneas y del lado derecho en volumen. La sección áurea termina en el rostro, que es donde quiero que lleve el espectador su vista. Esta pieza, bueno, todavía no la termino porque tengo varios meses haciéndola. Y eh, digamos que, a ver, lo ponemos en este lado. Del lado izquierdo es la línea, las líneas. Yo dije aquí, ok, quiero que vaya un jarrón de este lado, otro más pequeño de acá, y en medio un rostro, una cara, una cabeza. Quiero que la luz incida de este lado, ¿no? Del lado derecho, que si lo pensamos para grabado va a ser al revés, va a salir del lado izquierdo. Quiero ¿qué tipo de composición? Ok, a esto quiero que solo lleve sección abre, no quiero que lleve más, y las líneas y líneas de apoyo visual, para que nos ayuden a guiar más el cuadro, ¿no? Ok, ¿qué hago ahora? Busco jarrones, busco el rostro y me pongo a bocetear. Boceteas, ¿de qué forma? O sea, este es el resultado de los bocetos, pero previo a esto hay 50, 60 bocetos antes de este. Y digo, ok, sí, es un poco sencillo, pero te da la idea de qué quieres. Yo trabajo a partir de la fotografía para crear estas piezas. Claro, la fotografía es un recurso que no te va a dar el resultado del cuadro. O sea, si ustedes en algún punto hacen un dibujo basados en una fotografía y lo hacen tal cual, pues ¿para qué no? Si ya tienes la fotografía. Sí, igual como entrenar, como practicar, para luz y sombra está perfecto, pero para ya tener resultados de acuerdo a un avance en un proyecto de carrera, de como artista, como creador, pues no te sirve de mucho. Entonces, este fue el boceto que yo hice, entonces dije, así va a ser la fotografía. Entonces, así, lamentablemente creo que no puse la foto, ¿verdad? No. Bueno, Ok, tienes, bueno, no sé si este es del mismo, ¿no? Aquí es el jarroncito, la personita y el otro sí, jarroncito. sí. Este ya es un poco del proceso de cómo va haciendo el grabado. Entonces son algunos fragmentos de retirar. Estos son con los filtros que les platicaba. Si ustedes tienen una muy buena luz, un buen filtro, sí pueden llegar a ver lo que están rayando. Pero no van a ver el resultado de cómo se ven los detalles, solo van a ver unas zonas de luz y otras zonas que no, que es el brillo del cobre, porque el cobre, si lo pones luz, va a brillar y entonces vas a ver unas zonas más brillantes que otras. Entonces, pues ya más o menos calculas dónde, dónde rayar, dónde incidir para ir generando el volumen, porque la estructura del dibujo la haces previo, o sea, con un papel del mismo tamaño, lo haces, borroneas, haces lo que quieres hasta que te quede el boceto, entonces ya lo pasas este, al, al, a la placa de cobre y ya lo vas detallando, ya lo vas, poquito a poco vas haciéndolo, porque si es un proceso muy lento, eh, que te lleva semanas. Yo llevo 4 meses con esta pieza, más la investigación que hice,
porque esta pieza tiene mucho que ver. Esta pieza, podemos regresar al dibujo más que nada para que se vea general. Eh, Esta pieza se llama He soñado mucho contigo desde que desapareciste. Esta es una historia de una persona que su hijo se desapareció. No supo de él, esta mujer, y yo tuve la oportunidad de platicar con ella. La conocí en estos grupos de búsqueda que hacen las madres que han tenido un hijo desaparecido. Y me contaba que soñaba mucho con su hijo. Soñaba y no lo soñaba, soñaba que estaba de una forma solo su cabeza. Entonces, en una ocasión, ella encontró la cabeza de su hijo. Entonces, ¿cómo es el instinto de una madre de reconocer o de saber qué pasa, qué le pasó a su hijo, ¿no? Entonces, a mí me llegó mucho esta historia, entonces traté claro, con mucho respeto, ¿verdad? Porque estos son temas muy delicados que a veces dices como, "Oh, no está bien que los toquemos, pero al final de cuentas, pues hay que hacérselo saber de que en México las desapariciones son muchas, que en México eh, no hay algo que te ayude, o sea, en sí. Sí, claro, o sea, hay grupos de búsqueda, pero pues al final de cuentas creo que te quedas tú buscando a tu familia. Entonces, esta pieza indica esto que a mí, que esta historia que me contaron, bueno, atrás tiene un fondo, tiene detalles, que esto solo es el boceto. Igual, Sara, si quieres algún día cuando la termine, te la paso y Ay, te las sí. muestras. Muchas gracias. Sí, sí, sí. No. A ver, creo que termina ahí o tiene otra más. Era la de la La esponja. última, ¿verdad? Pues si quieres, si tienen dudas, podemos abrir si quieres los micrófonos para... Claro, sí, entonces, si quien guste hacerle alguna pregunta a Raúl, yo creo que nos dio una súper panorama de más o menos cómo es su proceso, por qué utiliza las técnicas que utiliza, cómo son, pero no sé si quieran hacer alguna pregunta extra. Con confianza, con confianza. No muerdes, buena onda. No, pero o sea, si alguien tiene como una duda o tiene preguntas sobre cómo es la cuestión del arte en la actualidad, el panorama nacional o alguna cuestión conceptual o de composición, puede hacerla. Yo veo, bueno, felicidades, o sea, felicitaciones Muchas gracias. por trabajo, qué bien y pues adelante, ¿verdad? O sea que es una base para ir más todavía, pero ya con lo que ha hecho. Bueno, pero lo que yo quiero preguntarles es que yo veo los rostros, o sea, como una fotografía, o sea, tal cual, ¿no? O sea, las situaciones de que, como comentaba hace ratito, pues de que no estamos cerca de la obra, ¿verdad? Sí, sí, sí. O, eh, a mí me surgió la duda así viendo porque empecé a ver algunos de sus trabajos antes de la reunión de ahorita y yo, o sea, llegué a pensar, o sea, perdone, pero de que a lo mejor era una fotografía pegada no, ¿verdad? No, 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 no. Vean, esperen, voy a mover un poco el celular. Esta es una pieza. A ver, permítanme. Déjenme. Voy a cambiar la cámara. Esta es una pieza de carboncillo que estoy trabajando. Aquí se puede ver como el proceso, que voy encimando las capas de carboncillo. Y aquí hay, de hecho, hago el dibujo y después lo voy detallando. Ojalá no sé si se alcancen a ver como detalles, pero bueno, más o menos les muestro para que vean como la idea de cómo se va haciendo cómo es mi proceso de hacer una pieza. Este es un carboncillo. De hecho, la pieza es un poco grande. Nada más que va como la tercera parte.
Entonces, Wow. no son fotografías, son es digamos que el nivel técnico que he alcanzado, pero pienso separarme de él y en algún punto ser más expresivo, porque es que se pierde un Wow. poco. Pero ya si te acercas ya ves el grano, o sea, si ya ves el trazo, Ah, sí. entonces pues es, es mucho como esta cuestión de ir sumando para tener un resultado así, pero si te acercas ya vas a poder ver el trazo, ¿no? Entonces es interesante cómo el arte tiene la posibilidad de engañar visualmente, ¿eh? ¿Tiene algún A ver, nombre? ¿Es realismo, se llama? hay hay hiperrealismo, realismo, pero yo catalogo como figurativo, o sea, no estoy anclado como a, a esta cuestión del hiperrealismo, porque el hiperrealismo sí es también un concepto, no solo es la cuestión de tener algo súper detallado que te lo da, digamos que la mecánica de este dispositivo que es la fotografía, donde tú puedes hacer zoom o agrandar algo y hacer a detalle. En esta cuestión que yo hago es buscar más como como gesticulación del rostro para las cuestiones expresivas. Entonces, yo lo denominaría como figurativo, no como realismo, hiperrealismo, lo llamaría como figurativo. Pues felicitaciones, o sea, porque pues por los premios muy merecidos. ¿Eh? Felicidades, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muy padre tu trabajo, sí. Gracias, Gracias. Lupita. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer otra ¿Alguien pregunta? más? No, no sería pregunta, más bien comentario. Te felicito por los premios, por tu obra. Tú dices que no es realismo, para mí sería realismo, impresionismo, porque lo que plasmas finalmente es lo que has vivido. Me imagino que estás cerca de este tipo de situaciones, muy cerca, porque te han Sí, dejado sí, impactado. sí. Dices, y puse el autorretrato, puse la obra que estaba inspirada en el grito, todo eso, siempre está la influencia de la gente perdida, de la gente muerta. Entonces, pues, yo diría, pues es impresionista, básicamente. Finalmente, tú vas a ir describiendo o vas a ir definiendo tu obra, pero está muy bonita, es muy realista. Tristemente refleja la realidad que estamos viviendo en el país. Y bueno, Sí, pues, ¿qué podemos decir, no? Te felicito por todos tus logros y bueno, por ahí te vemos después. Felicidades. muchas gracias, ¿eh? Y sí, como lo comentas, ¿no? Es algo autobiográfico y creo que los que creamos siempre lleva tintes de lo que vivimos. O sea, siempre es como, a pesar de que tú pintes, una vez estaba viendo un documental de un artista chino que decía que ponían a un grupo de personas y a pintar una naranja, pero cada quien la iba a pintar distinto, porque cada quien la iba a ver desde otro ángulo, cada quien iba a interpretar un tipo de color, y también tiene mucho que ver con lo que vives, es cómo lo vas hasta dibujar, cómo agarras el lápiz, cómo es la cuestión visual, porque muchas veces este, no tenemos la cultura de la observación, u otros sí. Entonces es digamos, resultado de la suma de muchas cosas que te van pasando en tu vida y que al final de cuentas es tu esencia, ¿no? Lo que estás dejando, lo que estás plasmando, aunque sea una línea, aunque sea un trazo de color, estás dejando un poco algo de ti, como cuando escribes una carta
y ahí narras lo que sientes, lo que piensas, pues también cuando pintas o dibujas estás tratando de contar una historia siempre, ¿eh? Tanto personal como si, o sea, siempre es la cuestión de interpretar a partir de lo que vives. Entonces, es eso. Pero muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias, Rosalba. Qué bueno que te pudiste unir el día de hoy. Chicos, de Decodificando, bueno, Lupita ya participó. Yo sí tengo una pregunta. Siendo que llevan meses a hacer desde tus obras, ¿cómo regulas el tiempo así de cada día, o sea, del día a día, así para ir avanzando? Y otra pregunta también, ¿llegas a bloquearte así que llega un punto en el que no sabes cómo seguir? Y si sí, ¿qué haces? Hola, ¿qué tal, Arturo? Fíjate que esta cuestión de trabajar, a la fecha creo que trabajo muchísimo, meto casi 12 horas, 14 horas al día, eh, todos los días y es eh, también siento que tiene que ver mucho con tu capacidad, con tu estado de ánimo. Por ejemplo, yo siento que tengo mucha energía de repente y trabajo, trabajo, trabajo y al tercer, cuarto día estoy muy cansado hasta de la voz. De verdad me cuesta entonar, me cuesta hablar, ¿no? A veces la voz es muy raspada. Entonces, al menos a mí, en cuanto a trabajo, horas de trabajo, tienen mucho que ver con mis emociones. O sea, si me siento muy feliz de verdad, puedo trabajar y trabajar. Hay veces que me duermo a las 4 o 5 de la mañana y me levanto a las 9 a trabajar. Y es una cuestión como de energía que tengo que sacar, que siento que tengo que sacar, ¿no? Entonces, esa es una condición, creo. Y en cuanto a los bloqueos, sí, fíjate que de una fecha para acá no he tenido bloqueos porque más o menos ya tengo como un plan estructurado de qué quiero hacer. Entonces, lo que puede funcionar si en algún punto tienen algún bloqueo es estructura en un plan. O sea, voy a hacer de aquí a aquí voy a hacer esto y y mañana voy a hacer aquello, la siguiente semana aquello. Entonces, creo que a veces planificar sirve mucho. Si te refieres a un bloqueo creativo, de la cuestión de qué voy a hacer o qué voy a tratar de hacer o qué quiero hacer o no sé qué hacer, yo diría que leyendo puede ayudarte mucho. O sea, si te pones a leer un poco sobre algo que te interese y que acorde o algo que tú tengas como, l- digamos que la curiosidad de saber, ponerte a leer te puede ayudar muchísimo para tener nuevas ideas, para tener conceptos, incluso a mí me ha servido una vez que me puse a leer el diccionario y buscaba palabras como que no conocía, que esta palabra ¿qué quiere decir? Ah, ok, esta palabra dice esto, y si hablo en una obra sobre esta palabra, es eso, ¿no? Es como que creo que siempre buscar el pretexto de algo para generar. La creatividad siempre es una forma de, de decir algo, o sea, y entonces la recomendación que yo haría es leer o hacer ejercicio también, despejar tu mente de todo como todo lo que traes, porque muchas veces traes en la mente ahí cuestiones atoradas que no te ayudan mucho para pensar, para expresarte, para crear. Entonces, hacer ejercicio, leer, te puede ayudar, te puede sacar. Incluso, por ejemplo, a mí me gusta jugar videojuegos y a mí de repente estoy trabajando, ya siento que no puedo, ya me voy a jugar un rato y ya después regreso como con más despejado, más. O sea, creo que esa es como la cuestión, no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Sí, bueno, nada más antes de ya cerrar el micrófono, igual quería decirte que está todo súper increíble. Creo que a mí lo que más me gustó de todo lo que nos mostraste fue el uso de la luz y también como
todo lo que transmite y el mensaje que tiene detrás. Creo que eso es lo que más, pues por lo menos a mí me impactó, porque sí, algunas sí como que es más fácil como entender qué es lo que estás viendo porque también lo has visto, ¿no? O sea, toda esa parte de la violencia y así creo que desafortunadamente es muy común aquí en el país, entonces podemos entender. Y de otras que quizá no es tan Sí. claro el mensaje, ya que nos lo comentas, o sea, empiezas a ver más y más cosas, entonces de verdad está muy, muy, muy increíble y gracias por habernos platicado todo. No, gracias a ustedes por escucharme. Qué bueno que espero les ayude o les sirva un poquito el poco o mucho trabajo que he realizado de investigación, de desarrollo, de crear. eh, que siento yo que estoy muy en una etapa primaria para posterior desarrollar más las ideas, porque a mí no me gustaría quedarme con lo negativo de esta cuestión de violencia. Creo que hay que ir evolucionando siempre. Una persona que no evoluciona es una persona que se queda en sus ideas y que muere, o sea, simbólicamente. Y para mí es muy importante evolucionar en cuanto a las ideas, en cuanto a lo que quiero decir, a lo que quiero expresar. Entonces, si a ustedes les sirve, no se queden mucho con lo que ya saben o con lo que les gusta. Salgan de su zona de confort y incluso hagan lo que no les gusta. O sea, ¿sabes? Que si a mí no me gustaba mucho el carboncillo, dibujar en carboncillo, entonces lo empecé a hacer. O sea, empecé a dibujar en carboncillo y entonces pues es ahora lo que hago, ¿no? Y no Entonces, te gustaba el y el día de mañana, grabado. sí, no me gustaba, pues tú más que nadie lo sabes, que conviviste conmigo desde que yo entré a la carrera y no me gustaba, y entonces, pues, porque no me salía, sinceramente, les voy a ser muy sincero, no me salía, ¿eh? O sea, yo no sabía hacer grabado porque las imágenes, pensarlas al revés, y esta cuestión de, no es un lápiz que puedes difuminar, o sea, son cuestiones que a mí no me salían, entonces el carboncillo también hacía algo, y de repente pasaba mi codo y se borraba, y yo decía, es como, oh, ¿cómo puede ser posible? Entonces, me frustraba y decía, no puede ser que no lo pueda hacer. Entonces, a ver, sí lo voy a poder hacer. Y me salí de mi zona de confort porque la forma de pintar, pinto muy bien. Entonces, de hecho, ay, se me olvidó ponerles pinturas de reproducciones de pinturas que hacíamos en la escuela. Una vez hice una reproducción de Caravaggio, Oh, sí. de la misma medida, eran 2,70 m por 1,90 m, creo, y o sea, hicieron una radiografía o sea, estaba casi exacto. Entonces, alguien me apoyó en ese aspecto y vimos y había errores de dibujo, sí, un poco, pero o sea, no puedes hacerlo tal cual. Pero Sí, o sea, yo me acuerdo, o sea, creo que nunca lo vi y a mí me salió físicamente. muy bien pintar. Entonces, Pero, ajá, sí, este, pero sí me impactó muchísimo ver como las fotos y todo de ese, o sea, y tus pinturas en clase. Otra cosa, no, totalmente. y a mí me salía eso, pintar me salía muy bien, entonces lo que no me salía bien era el grabado y el carboncillo. Y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer lo que no me sale y lo que no me gusta hacer. Fíjense, empecé como a ganar premios, ahora tengo una beca de Fonca. Entonces yo los invito a que se salgan de su zona de confort y que empiecen a hacer más cosas porque a veces somos muy buenos en algo, pero porque no lo hacemos no descubrimos nuestras capacidades, ¿no? Y, y estas cuestiones de saber que, que salí de mi zona de confort y que pienso irme a través de mi zona de confort y brincar a otra cosa. Puede que el día de mañana esté haciendo cerámica, puede que el día de mañana esté esculpiendo en mármol, o sea, la vida a veces es muy cortita como para quedarte con una sola cosa. Entonces lo que a mí me gusta mucho es
es hacer y crear, y decía Picasso que para crear también hay que destruir, pues hay que, o sea, yo a veces me siento destruido de que trabajé 12 horas y me levanto y muy destruido de, o sea, de la mente, de la cara, de todo, y digo, ¿sabes qué? No me importa, voy a crear. Y salen otras cosas que posiblemente bien dormido y bañadito un sábado en la mañana no me saldrían. O sea, sí, 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 es muy raro, de verdad. Es muy raro, pero si lo llevan al límite, de verdad que se van a sorprender de sus capacidades. Así como yo lo hice, porque yo no me sentía con talento, no me sentía especial, no me siento especial ni con talento, simplemente trato siempre de salir de esta zona de confort, de salir de todo lo que sé para hacer cosas nuevas. Pues, mi campo es crear las artes plásticas, entonces pues siempre estoy como pensando qué voy a hacer mañana, ¿no? Mientras hago lo que pensé ayer. Una pregunta así que ahorita me surgió fue, ¿en qué momento te diste cuenta que justamente crear era lo tuyo y que a esto te querías dedicar? O sea, ¿cuál fue la primera vez que dijiste, aquí soy? Hubo como dos cuestiones que en mi vida que creo que marcaron un quiero dedicarme a esto. Cuando tenía como 14 años, me acuerdo que a mí me gustaba una niña y quería dibujarla. Quería dibujar su rostro y hacerle una carta, ¿no? Y entonces, no me salía. Entonces, entré a clase en el Centro de las Artes para poder dibujar. O sea, pero pues ya después eso fue lo de menos, ¿no? O sea, creo que nunca di esa carta, nada más fue como... Y otra fue la cuestión de que como a muchos de mis amigos los mataron, yo sentía que alguna vez, aunque yo estuviera en mi casa normal, sentía que a mí me iba a pasar lo mismo, ¿saben? Entonces dije, en algún punto pensé en dejar como dibujos para que me recordaran, para que no me olvidaran, así como de, ay, esto fue una cuestión muy, muy rara, ¿eh? Porque de alguna forma tu entorno influye mucho en tus decisiones, tus amigos, entonces, aunque nosotros éramos pequeños y nunca nos dedicábamos a cosas malas, pero el ver esta estado en la violencia muy cerca te hace pensar mucho en la muerte. Entonces yo siempre decía, como, ¿y si algún día me pasa algo que esté jugando? Porque jugábamos mucho fútbol en la calle, entonces si algún día me pasa algo, quiero y se me olvidan, o sea, como si se me olvidan, ok, mejor voy a hacer un dibujo para que al menos dejara un registro de que yo estuve aquí, ¿no? Y esas fueron esas como cuestiones. Esta última creo que fue la decisiva, la otra fue como una introducción, pero o sea, fue como lo decisivo para... Y ya después te adentras y te gusta lo que ves, te vas conociendo artistas y dices, órale, o sea, te emocionas ver cómo con pinturas, lápices, papeles, crean eso, ¿no? Entonces ya eso fue una cuestión ya de gusto, ya más adelante cuando vas conociendo lo que hacen otros artistas y te ves, ¿no? Te ves a futuro y dices, yo quisiera ser como esta persona. Y después vas creciendo y tus límites ya son otros y el chiste es que nunca, siempre vas como tú poniéndote un límite, pero al final de cuentas no tienes límites, siempre avanzas y el avance no puede que no sea recto, a veces bajas, a veces subes, a veces te vas en línea recta, pero lo importante es moverse y saber que todo está cambiando, que tú estás cambiando, que tu forma de ser, que tu forma de pensar está cambiando, entonces tú vas, creo que eso me pasó a mí, o sea, al principio quería hacer retratos y que se parecieran a la persona, ahora es lo que menos quiero, ¿no? Que quiero crear un mundo donde a partir de la imaginación cree personajes y contar a partir de eso las historias, pero o sea, ahora ya es otra cuestión distinta a lo que me motivó, que fue quiero crear retratos que se parezcan a la persona que estoy retratando. Y ahora no, ya no me interesa eso. Quiero crear a partir de mi imaginación. Ok, wow. Qué impresión, o sea, ver como todas las transiciones, o sea, todos estos puntos de cambio que te han llevado hasta este punto en tu carrera. O sea, es como hacer un mega zoom en tu vida y decir, wow.
todo esto, todas estas decisiones te llevaron hasta este punto. A mí me honra mucho haber compartido salón contigo. Igual a mí, de verdad. Vamos a Muchas ver. gracias, Erika. Vamos a ver si alguien más quiere hacer una última pregunta y si no, como para empezar a cerrar. Claro. Va, Celdi. Hola. Pues primero, pues Hola, muchísimas felicidades y muchas gracias por habernos como dado esta plática, porque yo estoy así súper feliz de haberte escuchado y de ver tu trabajo, porque pues yo no estaba como, o sea, hasta antes de que Sara anunciara la plática, yo no conocía tu trabajo y ahorita que lo estaba viendo, no inventes, o sea, me emocionó muchísimo y además como que también me atravesó como el mensaje que das. Entonces fue muy impresionante y estoy como muy así feliz de haber estado aquí. Y pues también así como Arturo, me gustó muchísimo cómo manejas la luz. Yo tenía como una pregunta acerca de eso, porque eh, no sé si haces como un estudio previo de la luz y de cómo quieres manejarla y solo te enfocas en la luz, o es así como de, sí, la piensas y ya lo haces, ¿no? O sea, o si te lleva más tiempo pensarlo y como trabajarlo. Muchas gracias, Eli. En- digamos que no es como que yo llegue, coloque la luz y ya como salga. No, no, no. Siempre hay una estructura de acuerdo a la función. Vamos a ver el cuadro como función. Entonces, la luz, digamos, que quiero utilizar, es una luz vertical, horizontal, frontal, lateral. O sea, me pongo como en una cuestión de visualizar previo al boceto qué quiero, de dónde quiero o por qué voy a utilizar también la luz. Si va a ser un recurso narrativo o si va a ser un recurso visual para apoyar la obra. Entonces, ya que me hice estas cuestiones, ya que concebí la idea, entonces eh, pongo elementos que van a apoyar al cuadro y empiezo a estudiarlos. Normalmente lo que yo hago es a varias horas del día colocarlos a luz natural y ver el contraste que se genera, digamos que la penumbra es casi lo más oscuro de un objeto cuando ya la luz está pegando, incidiendo de un lado en diagonal. Entonces, veo el comportamiento del objeto y a partir de eso, y ya estudiando todos los objetos, hasta rostros, ya teniendo como estos bocetos, ya entonces armo una escena y digo, la luz va a ser de este lado. Pero muchas veces, y eso tienen que tenerlo en cuenta, que moviendo tantito el ángulo de la luz cambia mucho, ¿eh? O sea, de verdad. Entonces, a veces hay que ser muy específicos de qué forma queremos mostrarlo. Y entonces lo que yo hago, como te repito, es estudiar el objeto con luz natural a varias horas del día para ver la sombra, la luz, cómo camina y cómo se ve mejor o cómo me funciona más a mí que se vea el objeto para después poder incorporarlo a la obra y poder tener el control sobre todo, porque yo trabajo con luz de estudio, no con luz natural. Entonces, la luz de estudio lo que te da es que tú puedas controlarla de un lado a otro, arriba, abajo, en diagonal, atrás, adelante. La desventaja es que no te va a dar el color real, pero, o sea, ya ahí depende mucho la persona que vaya a hacer la pieza que quiera, ¿no? Yo trabajo con luz de estudio, entonces la controlo. Lo que yo hago es en un cuarto cerrar todo y yo controlar la luz, ya sea de un lado, de varios lados. Esto me apoyo con reflectores y
los pongo a distancia, cerca, y la luz la bajo, la subo. Entonces es un estudio, pero también es un estudio apoyado ya con la luz que estudia en el natural, en los distintos puntos del día. Entonces, pues eso es como esta, es, digamos que es una estructura de estudio para tú saber que, cómo vas a manejarlo. Si tú haces dibujos, si tú haces o creas una pieza que lleve luz, entonces lo que te recomiendo hacer es que estudies los objetos antes de retratarlos o antes de generar una escena o un bodegón o lo que se te ocurra hacer, ¿no? Estudia los objetos individualmente para que así ya con un estudio de cada objeto ya sepas cómo se comporta y cómo tú lo vas a poner para resaltar ciertas cosas, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas veces que yo trabajo con muchos jarrones, entonces los jarrones o son de metal o tienen detalles que yo quiero resaltarlos y entonces pues genero una luz que incida sobre el lugar específico. Si no tienes reflectores, lo que digamos te puede resolver es con una hoja de papel, cierras todo tu alrededor y solo con un cilindro o una hoja de papel que la envuelvas, y a partir de eso, que sería como un telescopio, tú mueves la luz y ya con luz natural puedes tener y controlarla. No es tan difícil, o sea, de verdad, o sea, lo pueden hacer, no sé si recuerden como este álbum de Pink Floyd, que resalta como el espectro y da la luz. Entonces, pues, eso es como, se me ocurre de esa idea de que pueden ustedes mismos jugar con elementos que tienen en su casa y controlar la luz. No tienes que tener como luces de estudio y eso para poderlo. Incluso con la luz del día en otra cuestión. Y muchas gracias por el comentario que te gustó mi trabajo. Sí, ay, muchas gracias, de verdad, y muchas felicidades. Gracias. Ay, qué emoción. Este, ¿Alguien más quisiera hacer una última pregunta? Vas, Fer. Hola, yo quiero preguntarte qué significan para ti las flores marchitas. O sea, sé que van como de la mano con ese discurso que tienes con la muerte, pero para ti, ¿qué significado tiene? O si sí lo tienen, o si realmente no. Eh, Completamente el concepto va ligado a simbólicamente el de la flor marchita que ya perdió su vida y que está cambiando y que estéticamente te puede generar estos, digamos, relieves, estas texturas que visualmente apoyan a la obra también, es muy válido. Normalmente yo lo utilizo como símbolo de muerte. La flor muerta, la flor seca, es el símbolo de que es una vida que ya vivió y que ya falleció. Entonces, por eso que siempre utilizo flores marchitas o incluso ramas, o sea, que ya están en un punto de deshacerse, que ya están como muy arrugadas. Para mí simbólicamente es como una vida que se vivió. O sea, que sí, estás muerto, murió, pero no murió, o sea, no lo vamos a ver como del lado de que murió, vamos a verlo como de ahí hubo una vida, ¿no? Es como de verlo de esa forma. Aquí hubo vida, aquí se vivió y por eso, o sea, para morir también, para morir tuviste que vivir y es lo que importa. Entonces, simbólicamente esa es como la cuestión, ¿por qué utilizo las flores? Ok. Felicidad. Perdón. Ay, no me quiero ir con esta duda, perdón, Ram. Claro, Adelante, claro, no, adelante. dime. Es que creo que hay dos de tus obras, no, que no las presentaste ahora, pero las vi, y viene a ser como una cortina, pero se ve un ojo. Hay dos obras. A ver, ¿cómo más o menos cómo es? O sea, se está así No, como no la una. presentamos aquí en la. No, no, ahorita no, Ah, no, ok. ahorita no.
pero está así como una cortina y nada más se alcanza a ver un ojo o una mano por acá, alguna mano. ¿No será tu pintura que mostraste, Nahual? Es lo que te iba a comentar, sí, ¿verdad? Creo que es una pintura de dos colores. Sí, creo que sí. Ujú. Ah, ok, ok, pero ya me acordé qué pintura es. Sí, sí, la hice hace como 6 años, más o menos. Pero ¿cuál es la duda con respecto a esa pintura? Ajá, así como dice Fer, a mí me quedó la duda, ¿qué significa el ojo para ti? O sea, Bueno, anteriormente a mí me gustaba dibujar o pintar ojos, esto meramente por una cuestión de que también tú te exponías ante el cuadro, ¿no? O sea, y me di cuenta cuando la primera vez que fui a un museo que había gente que llegaba, veía 2 segundos un cuadro y se iba, ¿no? Y también había gente que llegaba y se quedaba, observaba y luego regresaba, como que analizaba y regresaba a ver esa pieza. Entonces, a veces eh, yo veía así como de la gente llega, ve un cuadro, lo resuelve y se va y al final de cuentas no se quedó con nada, ¿no? Y hay gente que llega y lee, y está observando, tratando de entenderlo. Entonces, para mí era como una cuestión de, tú también te estás exponiendo ante el cuadro, o sea, como persona, o sea, como si le das el respeto que se merece, el tiempo que se merece de, porque también llegaba gente, veía gente y ¡paz! Le tomaba una foto y vámonos. Y esa foto se perdía en su galería de fotos y nunca la veía, ¿no? Entonces, estás dentro de un museo, pero realmente estás viendo la obra, o estás frente a una obra más bien y realmente la estás viendo. Entonces, por eso simbólicamente ponía ese ojo para que tú te expusieras frente al cuadro y tú llegas y le das el respeto a la pieza y la analizas, la comprendes. Puede que te guste, puede que no, pero es la cuestión de la ves y tratas de entenderla, la observas, o solo la llegas, la ves, te tomas la foto y te vas. Es una cuestión de doble exposición, ¿no? Tú te expones ante el cuadro y el cuadro se expone ante ti. Emisor receptor en esta cuestión de saber si prestamos atención a este mundo de imágenes, porque en este tiempo tenemos saturado la vista de imágenes, o sea, tenemos una contaminación visual que no sabemos en sí qué, qué tenemos o qué vemos. Vemos tantas imágenes que al final no vemos nada. ¿No les ha pasado que van en el transporte público, en la autopista y ven muchas imágenes de anuncios, de políticos, de que anuncian un lugar, un producto y al final de cuentas se han preguntado, ¿qué vi? ¿Qué me quedé con las imágenes que vi? Entonces ahí es cuando nos empezamos a ver que somos consumidores de imágenes, pero realmente no las entendemos o no nos quedamos con lo que entendemos. Por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo una condición de memoria fotográfica que puedo ver una imagen y la recuerdo tal cual es, o también puedo ver algo o estar en un momento y olvidarlo al instante, ¿no? Entonces, trato siempre de observar, de entender a partir de la observación, principalmente en lo visual, que es el arte, para quedarme con algo porque el arte siempre tiene algo que decirnos. Yo me acuerdo que en el Museo Nacional, si han tenido la oportunidad de visitarlo, a mí ese es mi museo favorito en la vida. Y me acuerdo que siempre que iba encontraba una pieza nueva, a pesar de que ya la había visto. O sea, como que llegaba con otro entendimiento y con otros ojos. Entonces veía algo nuevo que no había visto. Y era una sensación muy bonita. Y estuve yendo, o sea, como fácil, como una vez a la semana durante 2 años. Y viendo las pinturas, viendo las esculturas, y yo me ponía en un trabajo de observación. Veía 5 minutos un cuadro y me volteaba y lo dibujaba. Entonces esto hizo que mi memoria retuviera más las imágenes y, eh, y eran ejercicios que yo me ponía y también trataba como de analizar el color. Entonces, ¿qué color era? Y entonces
yo vivo en Cuernavaca y viajaba en autobús a la Ciudad de México y entonces veía un cuadro, estudiaba, a veces iba solo por un cuadro y en todo el camino venía recordando el color, llegaba a mi casa y con los óleos trataba de igualarlo. Entonces, Wow. esa es como una cultura de observación. Y también me di cuenta cuando iba que la gente solo llegaba a tomar fotos. Fotos, fotos, lo veía, se iba, lo veía, se... No le das muchas veces la importancia que se le debe de dar a una pieza, porque por algo está en un museo esa pieza, hay que entender eso. Por algo está en una pieza. Por algo está esa pieza en un museo, porque hay que entender una imagen, la debemos de entender y después de entenderla, analizarla y ver qué nos dejó. Entonces me di cuenta de eso y en mis piezas por eso ponía esos ojos. Wow, o sea, yo creía que yo era nerd e intensa. Wow, yo quiero ser como tú un día. O sea, yo viviendo aquí en la Ciudad de México y desperdiciando mi tiempo, o sea, gracias por enseñarme cómo se debe vivir la vida, o sea, definitivamente. Vayan a los museos, de verdad que les van a encantar. Gracias, Sarita. Yo también anhelo mucho ser como tú de dedicado. Oh, gracias. Pues muy bien, yo creo que empezamos a cerrar. Es porque ya te quitamos 40 minutos, Raúl, lo lamento. No, no te preocupes. Qué, Este, qué, qué gusto poder platicar, poder compartir ideas con ustedes. Hoy sí, es un placer. Yo quisiera hacerte nada más como dos preguntas nada más extra. La primera Sí, es, ¿qué meta claro. grande tienes? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es tu siguiente sueño? O sea, ahorita ya tienes varios reconocimientos nacionales e incluso internacionales. ¿Qué sigue? ¿Qué ves para ti en el futuro? Yo veo en el futuro o mi meta a futuro, mi meta más grande en la vida, y se va a escuchar bien cursi, la neta no lo tomen así, por favor, pero mi meta a futuro es ser feliz. Ya me di cuenta, ya expuse, ya estoy en la escena como nacional de alguna forma, y ya, de hecho, incluso he llegado más de lo que ya había soñado, así que todo lo que haga de más está de más. Entonces mi meta es tratar de vivir como yo quiera, tratar de hacer, de escuchar música por las mañanas, de vivir, de... Yo actualmente me siento muy feliz con quien soy, con quien estoy, con los que me rodean, y siento que conservar eso para mí es una meta. Todo es efímero, todo cambia, todo se va y, y quiero aprovechar y disfrutar cada momento y compartirlo con quien esté, con mi círculo de personas, con mi pareja. O sea, quiero compartir eso. Y por el lado profesional me gustaría exponer en museos internacionales, me gustaría buscar un camino visual, gráfico, que tenga mucho que ver conmigo y con lo que he vivido y que de alguna forma dejar huella o sea, no por un lado narcisista de que ay, me reconozcan y esta cuestión, ¿no? Sino por dejar algo para ayudar a trascender una idea. Si en algún punto una pieza mía puede ayudar a generar o incluso a otro artista una obra de arte, me encantaría, ¿no? O sea, el arte es para compartir y me gustaría que mis ideas y las ideas de otras personas nos compartiéramos mutuamente y poder evolucionar, ¿no? O sea, ese es el sentido de la humanidad, creo que el venir aquí a evolucionar, a cambiar y de lado profesional eso me gustaría exponer, nutrirme de muchos artistas de todo el mundo, de artistas nacionales, y creo que eso es como lo importante como para mí, porque igual para otra gente puede que no, ¿verdad? Entonces debemos de ver qué nos hace felices individualmente, porque creo que nunca vamos a dar gusto si nos ponemos a ser felices a los demás, ¿no? O a
dar una cara que no somos. Entonces, a mí me gustaría mucho tratar de vivir el momento, aprender a apreciar los momentos, el presente y vivirlo, o sea, de verdad, vivirlo mucho, poco que me quede de vida y hacer, crear, o sea, toda la vida de aquí a que me muera, sea mañana, sea en 70 años, 80 años, bueno, tengo 24, entonces lo que me falte de vida, sea un día, sean muchos, quiero crear. Y creo que todos deberíamos crear, o sea, no solo los artistas pueden hacer eso, o sea, creo que todos en general debemos crear algo, o sea, evolucionar y no solo nuestras técnicas, no nuestras profesiones, sino nosotros mismos como personas, ayudar, ser solidarios, este, tener como esa cuestión de ayudar sin ver a quién, creo que a mí me gustaría desarrollar mucho eso, ser más nobles, porque creo que al mundo le falta nobleza. Y yo creo que eso, ya, no pido mucho más que eso. Wow, qué grandes metas en la vida y que Era, faltaba otra pregunta, ¿no? sí. ¿Cuál era la otra, perdón? Bueno, de la pregunta esta que te había hecho, creo que está contestada. La otra es si tuvieras que agradecer a algún mentor, ya sea un profesor tuyo o alguien, una persona que te haya apoyado en todo tu camino, o que haya sido como un punto detonante, si tuvieras que agradecerle a alguien, así que te estuviera escuchando ahorita, ¿qué le dirías? ¿A quién le dirías? Me acuerdo que cuando inicié mi carrera, el maestro Pavel Mora es un artista visual de Cuernavaca que me ha ayudado muchísimo, es como mi hermano mayor. A mi hermano Alberto, que siempre ha estado como conmigo, apoyándome en esa cuestión. Y me acuerdo que profesores, Carlos Fink, es una persona de la cual aprendí bastante, de verdad, no tienen una idea. Carlos Fink es un artista mexicano, es de los primeros artistas conceptuales de México, un rollo así, pero o sea, él tiene como esta cuestión que tenían los grandes maestros, porque él fue alumno de Siqueiros, entonces tiene esta cuestión de enseñar de hecho yo aprendí de él como la composición en un cuadro, del maestro Iván Gardea, es un artista mexicano que es como que el mejor grabador de México, o sea, de verdad tiene una obra impresionante y de él aprendí el dibujo, o sea, es es algo muy brutal, buscan su obra, Iván Gardea se llama, y de mis compañeros, tú, Sara, y no mencionar a Fer, que me acompañó muchos los años que estuve ahí en la carrera, que los hizo muy amenos. Y a ti, Sarita, que siempre me ayudaste, o sea, de verdad. Tú sabes que yo nunca fui de la escuela, siempre llegaba tarde, siempre, o sea, y me acuerdo que en muchas ocasiones tú me ayudaste en ciertas cosas, me explicabas mucho, entonces yo de ahí te veía muchas cualidades como maestra, porque hay cuestiones de cuando alguien trata de expresar algo y hay gente que tiene la virtud de enseñar, ¿no? Y me acuerdo que tú sí me explicabas cosas y yo las entendía y no se las entendía a otros maestros, o sea, que ya eran maestros de años y tú no eras maestra y me enseñabas muchísimo, ¿no? O sea, aprendía, o sea, agarraba la idea. Y también quiero hacer mención a mi novia, no sé si me está escuchando, se llama Caro, Ah, que me ha apoyado muchísimo, me apoya. Saluden a Caro. Que me ha apoyado muchísimo y de verdad creo que para mí significa mucho porque yo me acuerdo que le dije una vez que la carrera de las artes es bien inestable económicamente y ella como que me dijo como que no estoy contigo por lo que puedas llegar a ser, sino por lo que eres, algo así me acuerdo que me dijo y para mí fue como que nunca nadie me había dicho eso, entonces de verdad lo tengo muy presente y me encantó que me dijera eso, que me viene eso.
y es algo como que guardo o sea, que atesoro. Y ya. Está perfecto, wow. No, qué bonito, ay, muchas gracias. Me vas a hacer llorar. Este, muy bien, pues nada más quedaría como, pues que te agradeciera muchísimo por tu tiempo, repetirte cuánto te admiro, cuánto te respeto, o sea, yo me acuerdo que hubo un momento en el que decía, bueno, ¿y cómo le hace uno para ser como él? O sea, ¿qué tiene que hacer uno? O sea, pero bueno, hoy ya nos platicaste mucho de lo que uno tiene que hacer, o sea, definitivamente, o sea, yo creía que me esforzaba, no, tú te esfuerzas muchísimo y eso es algo que admiro más que nada, ¿no? Y justo estudias de los que ya vinieron antes de ti y admiras y te esfuerzas mucho por entender el proceso que hay detrás, toda la investigación que haces para realizar tus obras, todo el estudio específico de la luz a través de un objeto, o sea, wow. No sé, me parece algo muy admirable, muy respetable. O sea, yo creo que justamente por todo esto que haces es que estás en donde estás. Y también porque eres bastante, o sea, eres muy valiente. O sea, yo creo que eres de las personas más valientes que conozco, que no tiene miedo de pedir o sea, no, es más, no lo pides. O sea, tú dices, ya llegué, o sea, esto es lo mío, y así, o sea, aquí estoy. Y, o sea, esa energía y esa presencia que tienes me parece maravillosa. Es algo que también quisiera yo algún día aprender de ti, porque, híjole, eh, nada más tenerlo como eso, ya es maravilla. Y bueno, muchas gracias. Este día fue patrocinado por Decodificando a los Grandes Maestros. Es un taller que empecé primero gracias a Eli, que fue como de la primera que probó este taller cuando eran nada más 4 sesiones en las que vimos composición, valores tonales, color y técnica. Y ahorita ya lo desarrollamos hasta 3 meses. O sea, yo solamente creo que quiero decir gracias a todos los que están presentes, porque gracias a ustedes es que todos estos espacios son posibles. Esta entrevista se queda grabada y la vamos a subir a YouTube por si algún día quieren ocuparla como algún recurso y quieren decir, oh, Raúl dijo algo, ¿qué dijo? ¿A quién hizo referencia? Oh, no me recuerdo. Se queda grabada y la Escucharlo vamos a... para inspirarte Ajá, sí, o sea, necesitas y una plática levantarte. motivacional, así. Te sientes así de la patada y no sabes qué hacer con tu vida, pues te levantas, porque Raúl también se levanta a trabajar porque ese día sale algo que nunca sale. Y entonces, esto se queda grabado para la posteridad. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. No, de qué, de verdad, muchas gracias por escucharme. Creo que también es algo que yo aprecio, que me escuchen, porque no soy mucho de palabras, entonces me cuesta mucho expresarme y pues les agradezco que me hayan escuchado este tiempo. De verdad, a todos y cada uno, gracias por sus preguntas, gracias, no los conocía, qué bueno, ahora nos conocemos y pues espero generemos amistad, vínculos y estemos aquí, cualquier cosa que necesiten en cuanto a técnica, en cuanto a cosas de la vida, aquí estaré yo. Muchísimas gracias. Les voy a poner nada más la presentación para que tomen nota de las redes sociales de Raúl y mías, por si alguien no las tiene. Para que lo busquen, para que lo sigan, lo apoyen, cuando tenga exposiciones se enteren y sepan dónde buscarlo. Y así, y las mías para que pues, si les interesa tomar a quienes quedan que no lo han tomado el taller de Decodificando a los Grandes Maestros, pues puedan contactarme, se enteren de las siguientes ediciones y cositas por el estilo. Tenemos mucho contenido que viene. Pues si no queda nada más por agregar, alguien quiera decir unas palabras así. Muchas gracias a ti, Sarita, y también a Raúl. La verdad es que, bueno, ya sabes, yo siempre, pues, me encanta como igual apoyarte como siempre en todo lo que haces y me parece maravilloso también todo lo que haces. Y pues muchas gracias justo por, pues, invitarme primero a la primera edición de Decodificando a los Grandes Maestros. Y pues nada, muchas gracias por todo.
Gracias. Aquí decía un mensaje, dice, muchas gracias Raúl y Sara, eternamente agradecida, abrazos desde Lima, Perú. Tenemos a alguien aquí desde Lima, Perú, eso teníamos, creo que se acaba, no, ahí está. Muchas gracias, qué bueno que te conectaste, Gloria. Ah, sí, ahora. Disculpa, es que mi audio a veces se va porque mi internet está medio estable acá. Es que está corriendo mucho viento y entonces se mueve mucho como vivo cerca de la playa, en la costa de Lima, entonces las redes a veces se caen. Pero sí, agradecer bastante. Sí. Cuando vi la historia de Raúl en su Instagram, corrí al toque a la publicación original y me acuerdo que era casi la medianoche y dije ya, descaradamente le escribí a ver si podía llegar al cupo. Y aquí estoy escuchando. Muy, muy enriquecedor todo lo que acabas de comentar de tu obra. Y de hecho, cuando enseño grabado, porque enseño talleres acá en Lima, trato siempre de hablar del grabado mexicano como una especie o como una forma de aspiración, porque aquí el grabado no es algo difundido, ¿no? No es algo que nos enseñan desde el colegio. Básicamente lo encontramos recién en la Escuela de Bellas Artes. Cuando uno postula, ahí recién muchos encuentran el grabado, ¿no? Entonces, siempre estoy exponiendo a grabadores mexicanos y entre ellos también muestro tus redes para que también te sigan mis alumnos. Y nada, Muchas gracias. y ya pues, y me inscribí porque sí quería saber más de tu obra, porque sí es muy admirable la técnica que usas, mesotinta. Acá, de hecho, solamente una persona hace mesotinta y la hizo cuando viajó al extranjero, ¿no? Y nosotros estamos tratando de obtener herramientas, porque aquí tampoco no es que haya muchas herramientas, ¿no? Y bueno, Sí, sí, nuestro claro. caso es un poco particular, ¿no? Pero ahí estamos. Igual, muchas gracias por exponer, muchas gracias por todo lo que compartiste. Es muy gratificante. Igualmente a Sara, muchas gracias por haberme respondido el mensaje tan tarde, qué vergüenza. Muchas No te gracias. preocupes. No, pues muchas gracias, Gloria. Y cualquier cosa que quieras saber, pues ahí me puedes encontrar en redes sociales y con gusto te podré ayudar en lo poco o mucho que sepa para que tú puedas transmitir ese conocimiento y que todos conozcamos, ¿no? O sea, el conocimiento no sirve de nada si no lo compartimos. Entonces, con todo gusto, cualquier cosa que necesites, ahí estamos. Muchísimas gracias también por escucharnos desde Lima, de verdad, te lo agradezco. Ay, sí, yo estoy bien emocionada. Muchas Gracias. gracias, Gloria. Y qué No, padre a que ustedes, a hayas ustedes. grabado. Sí, sí. Ya, bueno, será una cosa. Es que sí, estoy muy nerviosa. No suelo hablar mucho, ¿no? Entonces lancé mi audio, dije, ya, pues que se vea que estoy nerviosa. Está bien, no pasa nada. Yo creo que todos aquí nos ponemos nerviosos cuando hablamos. Somos Sí, visuales. sí. Somos Yo, visuales, exactamente. Pero sí. pues ha sido un placer. Gracias a todos por haber asistido, por haberse quedado estas 2 horas. Originalmente iba a ser una, pero qué bueno que pudimos estar un poquito más de tiempo. A mí me encanta nerdear, yo me la paso nerdeando sobre arte. Qué bueno que por fin tuve la oportunidad de nerdear sobre Raúl. Lo llevo conociendo desde que inició la carrera y jamás había podido tener una plática extensa, larga y tendida sobre su obra. O sea, estoy maravillada. Gracias por compartirnos todo esto. No, al contrario. Muchas gracias, de verdad. Gracias por escucharme. Muy bien. Pues ahora sí, si no queda nada más que agregar, pues yo creo que podemos dar por terminado. Muchas gracias a todos los que asistieron y muchas gracias, Raúl. Espero que podamos seguir No, ¿de colaborando en qué? más cositas. Claro que sí. Ahí estaremos colaborando y muchas gracias a todos. Me despido.